tengo 1000 millones de cosas por hacer y no voy a llegar a todo, a hacer todas. Me gustaría terminar el libro, me parece fantástico, fantástico. De hecho, le dediqué una lista de reproducción aparte, ¿sí? Y de nuevo, los invito a leer Hans Kelsen. Teoría pura del derecho, por supuesto, es la obra más conocida, y no la traducción de Eudeva, no es la edición de Eudeva, ¿sí? Eh, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, tengo entendido, sino la edición mexicana, ¿sí? La traducción mexicana. Además de esta obra, Teoría pura del derecho, escribió ¿Qué es la justicia? ¿Sí? Que ya lo vamos a tratar. Y dejen de decir que la cúspide de la pirámide keynesiana está la Constitución. Es una burrada. Pero bueno, no importa. Es una burrada. La cúspide de la pirámide es un hecho de poder. No importa, esa es otra historia. El capítulo octavo, el pasado y el futuro del proceso penal. Pero, ¿por qué pues el juez hace historia? Aquello que ha sido factum infactum, fieri neci, decía una vez. Nadie puede hacer volver atrás el tiempo. Ninguno, ni siquiera Dios. Ha dicho un día en polémica conmigo nada menos que un doctísimo religioso y que a mí me ha parecido una blasfemia aun cuando inconsciente. Pero dejemos estar este tema porque si volviéramos sobre él se perdería el hilo del discurso. Agua pasada no mueve molino. Una gran tentación emana de este proverbio, en absoluto la desesperación. No hay pues remedio para el pasado. Perdón, no hay pues remedio para el pasado. Si no fuese así, ¿por qué sería el proceso penal? Una oscura intuición ha llevado siempre a los hombres a creer que existía un remedio. El delito es un desorden y el proceso sirve para restaurar el orden. Esta es la intuición, pero ¿cómo se forma el orden en un lugar de desorden? La verdad intuitiva es que el remedio al pasado está en el futuro, no otra cosa que esta verdad intuida guía a los hombres a reconstruir la historia. En un tiempo esta intuición habrá encontrado su fórmula, habla, dice. Y parece un paso adelante en el camino del saber. También el camino del saber, como todos los caminos que conducen hacia lo alto, tienen sus falsos planos y sus trayectos en descenso. Es cierto que habiendo perdido, por decir así, el contacto entre el pasado y el futuro, nos hemos alejado más que aproximado de la cima. Quizás uno de los caracteres de la crisis es precisamente este, que denominaría el desinterés por el futuro. Incluso había un filósofo venerado por los italianos y solamente por ellos que ha negado al hombre la posibilidad de prever. Pocas responsabilidades de la filosofía son más graves que esta. La ceguera de estos pretendidos conductores de hombres, los cuales no saben que el único problema del hombre es el problema del futuro. Venía a la mente las palabras del Evangelio. ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego, sin que uno y otro se precipiten en el foso? El hombre no tiene otro modo para resolver el problema del futuro más que el mirar al pasado. Solamente la contemplación del pasado permite captar como un espejo el secreto del futuro. Si estos hubiesen sabido desmontar, como hace un mecánico con una máquina, el prodigioso mecanismo del pensamiento, habría comprendido al menos cuál es la virtud de la memoria, custodia del pasado, desde el cual la inteligencia inicia el vuelo hacia el futuro. De cualquier manera que sea, si hay un pasado que se reconstruye para hacer de él la base del futuro en el proceso penal, ese pasado es el hombre en la jaula. No existe otra razón para establecer la certeza del delito, más que infligirle la pena. El delito está en el pasado, la pena está en el futuro. Dice el juez, debo saber lo que has sido para establecer lo que serás. Has sido un delincuente, serás un preso. Has hecho sufrir, sufrirás. No has sabido usar tu libertad, serás encerrado. Yo tengo en las manos la balanza. La justicia quiere que tanto como pesa tu delito, pese tu pena. Retribucionismo puro.
Pero ocurre que al llegar a este punto sucede algo que complica el problema. Esto depende del hecho de que los delitos no es bastante que los delitos no es bastante con reprimirlos. Es necesario prevenirlos. El ciudadano debe saber ante cuáles serán las consecuencias de sus actos para poderse conducir. Es necesario también que para los hombres algo que los espante para salvarlos de la tentación, como que se espantan los gorriones con los espantapájaros a fin de que no se coman el grano. La balanza así pasa de las manos del juez a las del legislador. El peso se hace antes de que el ladrón robe, a fin de que se abstenga de robar. Pero si se hace antes, se hace no sobre el hecho, sino sobre el tipo. El tipo es un concepto, no un hecho, una abstracción, no una realidad, algo previsto, no lo acontecido. Ahora bien, el prever al mismo tiempo, más o menos que el ver, más que el ver, porque se agrega el ver, menos porque no se ve todo aquello que cuando haya acaecido se verá en suma. Es un ver indistinto. Se distinguen las grandes líneas, pero el acaecimiento reserva siempre, aun cuando sea conforme a la previsión, algo nuevo. El derecho penal se debate, pues, en ese dilema. O se pone la balanza en manos del juez, y entonces, si el juez es justo, el peso será justo, pero el derecho no sirve poco. Pero su función preventiva, o se reserva la balanza al legislador, y entonces opera la prevención en el sentido de que el ciudadano sabe antes a qué consecuencias se pone al desobedecer la ley, pero el peso corre el riesgo de no ser justo, porque lo que se pone en uno de los platillos es el tipo y no el derecho, y el tipo, decíamos, es una abstracción, no una realidad. Entre los dos extremos del dilema la solución no puede ser más que de compromiso, por salvar la cara, y las coles no salvan ni la cara ni las coles. No es posible nadar y guardar la ropa. Por eso, en primer lugar, la técnica penal recurre a la multiplicación de los tipos. Hay una especie de muestrario capaz ver más numeroso que se pone a disposición del juez a fin de que él esté en situación de encontrar el tipo que se asemeja más al hecho en su concreción. Y puesto que la vida social y con ello la delincuencia se complica cada vez más, también el Código Penal, incluso el conjunto de leyes penales, las cuales actualmente no están ya todas ellas contenidas en el Código, y hasta pueden decirse que la mayor parte de ellas están fuera. Se convierte en una especie de laberinto. El juez naturalmente debe saberse mover en todo este laberinto, pero eso debe ser, para eso debe ser un jurista, lo que no deja de ser un peligro, y tanto es así que las cortes de Assistance, tal es el nombre que se le da a los colegios juzgadores llamados a juzgar los grandes delitos, están compuestas en parte, incluso en la menor parte, por juristas, y en cuanto al resto por profanos en derecho. El peligro está precisamente en esto, en que habituado al tipo, el juez jurista se olvida del hombre, que viva, en suma, en un mundo abstracto, en lugar de vivir en el mundo concreto, que confundamos los fantoches con los hombres y los hombres con los fantoches. El hombre de la calle, al asistir a un proceso, tiene la impresión fastidiosa y alguna vez angustiosa de esta separación de la vida, cuando oye disputar en torno a la interpretación de este o aquel artículo del Código Penal o del Código de Procedimiento Penal, es inevitable que se pregunte si este mecanismo tan implicado y complicado no es una cosa diabólica creada por gente que ha pretendido el don de la simplicidad, que ha perdido el don de la simplicidad y del buen sentido. Disculpen lo mal que estoy leyendo, pero quiero apurarme, quiero terminar. Como decía Sarmiento, las cosas hay que hacerlas mal, pero hay que hacerlas. Y bueno, ese es el caso. Con eso de que no necesito mil condiciones para que se haga como yo quiero, nunca se termina haciendo nada. La vida es acción. Se produce una fractura diabólica creada que la gente que ha perdido el don de la simplicidad y del buen sentido. Gran parte de la mala fama de los abogados y en general de los hombres de leyes se debe a esta desazón y a este disgusto. Se produce de este modo una fractura entre el pueblo y la justicia, o mejor dicho, la administración de la justicia, que es ciertamente nociva para la civilidad. No hay otra cosa que hacer para restablecer la confianza más que advertir que la justicia, tal como se puede obtener por la obra de los jueces del proceso,
es aquel poco de justicia que a nosotros pobres hombres, limitados y finitos que somos, no está consentida. No hay nada más peligroso que cultivar las ilusiones en torno a este punto fundamental del problema de la civilidad. El derecho no puede hacer milagros y el proceso todavía menos. Mientras las leyes son obedecidas, todo va bien, o al menos permanecen ocultos por defecto. Es la desobediencia la que los hace salir fuera. El proceso, se ha dicho, el proceso penal, más que ningún otro, descubre las contradicciones del derecho, el cual se ingenia como puede para superarlas. Ahora ha salido a la luz el contraste en materia de la determinación de la pena entre el juez y el legislador. A los fines de la represión, esta determinación debería corresponder al juez, a los fines de la prevención al legislador. Apenas un mecanismo empírico que ata las manos al juez, pero no excesivamente. La ley, en vez de una pena fija, establece por lo general un mínimo y un máximo, que marca los límites de la libertad del juez, una especie de libertad vigilada. Un poeta. En todo caso, una medida, pero no consigue no ya resolver siquiera ocultar la contradicción. Pero no hay nada que hacer. Es la eterna antinomia entre lo uno y lo múltiple, dentro de lo cual se debate la vida del hombre. Por esta antinomia que el hombre no es capaz de resolver, está viciado también el derecho y sobre todo el proceso. En el momento en el que el juez ha logrado dar cumplimiento a su cometido de historiador, y hemos visto las dificultades que se proponen a su cumplimiento, cuando ha reconstruido el pasado y adecuar a este el porvenir, cuando pesa sobre él con mayor gravedad la exigencia de la justicia que consiste precisamente en esta adecuación. En el momento en que tendría la necesidad a tal fin de toda su libertad, he aquí la ley que ata de manos, constriniéndolo a juzgar en lugar de un hombre, un fantoche. Esta sustitución en el momento álgido del drama denuncia una vez más la proeza de la justicia humana. Hay, entre otros casos, en el hecho en lo que es claro que ha bastado el proceso, o mejor aquella fracción del proceso que se ha desarrollado para reconstruir la historia con todos sus sufrimientos, con todas sus angustias, con todas sus vergüenzas, para asegurar el porvenir del culpable, en el sentido que ha comprendido su error, no solo ha comprendido, sino que con aquel peso de sufrimiento, de angustia, de vergüenza, lo ha expiado. Y el resto del proceso, su prolongación por la condena y con la ejecución de ella, no es otra cosa que una pérdida total para el individuo y para la sociedad. Si el juez fuese libre, estos son los casos en que diría como Jesús a la adúltera: ve y no peques más. ¿Se acuerdan? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. La segunda parte, tal vez sea la más importante: ve y no peques más. Pero tiene desgraciadamente atadas las manos. No se debe protestar contra la ley. De acuerdo, en cuanto a esto, no se puede protestar contra la necesidad. Pero no sé cuándo se puede ocultar qué derecho y proceso son una pobre cosa, y esto verdaderamente lo que se necesita es hacer avanzar la civilidad. En el próximo capítulo vamos a hablar del 9, la sentencia penal, pero por hoy ya fue, porque me van a matar los que me contratan. ¿Sí? Gente, cualquier cosa que hagan, hasta ir al baño, háganlo con amor. ¿Sí? Un abrazo fuerte para todos.